Buenas tardes, ingenieros. Mi nombre es Lizeth Arias. El día de hoy voy a hablarles sobre la fase de ejecución de la auditoría. En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los resultados financieros para determinar su razonabilidad. Se detectan los errores, si los hay, y se evalúan los resultados de las pruebas y la identificación de los hallazgos. Se elaboran las conclusiones y recomendaciones y se las comunica a las autoridades de la entidad auditada. Esta es una de las fases más importantes porque aquí se ve reflejado el trabajo del auditor y sus resultados. Los elementos de la fase de la ejecución. El primero, las pruebas de auditoría. Las pruebas pueden ser de tres tipos. El primero son las pruebas de control, que están relacionadas con el grado de efectividad del control interno imperante. La dos son las pruebas analíticas, que se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad para observar su comportamiento. 3. Las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada cuenta en particular en busca de evidencias comprobatorias, como por ejemplo el arco de caja chica, la circulación de los saldos de los clientes, etc. Las técnicas de muestreo. Se usa la técnica de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un examen a la totalidad de los datos. Por tanto, esta técnica consiste en utilizar de una parte de los datos de una cantidad de datos mayor. El muestreo que se utiliza puede ser estadístico o no estadístico. Es estadístico cuando se utilizan métodos ya conocidos en la estadística para la selección de las muestras. Pueden ser aleatorias, sistemáticas, selección por celdas, al azar o selección por bloques. Las aleatorias son cuando los datos tienen la misma oportunidad de ser escogidos o seleccionados. Las sistemáticas se escoge al azar un número y luego se designa un intervalo para los siguientes números. La selección por celdas se elabora una tabla de distribución estadística y luego se selecciona una de las celdas. Al azar es el muestreo basado en juicios o en la apreciación. Viene a ser un poco subjetivo, sin embargo, es utilizado por algunos auditores. Selección por bloques. Se seleccionan las transacciones similares que ocurren dentro de un periodo dado. Las evidencias de auditoría. Se llaman evidencias de auditoría a cualquier información que utiliza el auditor para determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se esté auditando se presente de acuerdo al criterio establecido. La evidencia para que tengan valor de prueba debe ser suficiente, competente y pertinente. La evidencia es suficiente. Si el alcance de las pruebas es adecuado, solo una evidencia encontrada podría ser no suficiente para demostrar un hecho. La evidencia es permanente si el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoría. Y la evidencia es competente si guarda relación con el alcance de la auditoría y además es creíble y confiable. Los tipos de evidencias. Tenemos la evidencia física, donde muestra de materiales, mapas, fotos. La evidencia documental, que serían en este caso los cheques, facturas, contratos, etc. La evidencia testimonial, obtenida de personas que trabajan en el negocio o que tienen relación con el mismo. Y la evidencia analítica, son los datos comparativos, los cálculos, etc. Papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son documentos en el que el auditor registra los datos de informaciones obtenidas a lo largo de su examen y los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, las que servirán para poder elaborar un informe o dictamen final que deberá presentar a la entidad. Los hallazgos de auditoría. Son asuntos que llaman la atención del auditor y que en su opinión deben comunicarse a la entidad, ya que representan
eficiencias importantes que podrían efectuar en forma negativa su capacidad de registrar, procesar y resumir información financiera, de acuerdo con las aseveraciones efectuadas por la gerencia de los estados financieros. Atributos de los hallazgos de auditoría. Es importante y primordial que el auditor desarrolle totalmente las oportunidades de mejoramiento para poder informar completa y claramente sobre los hallazgos. Por tanto, debe grabar en su memoria los atributos de un hallazgo de auditoría, que son los siguientes: la condición, que son las situaciones actuales encontradas; el criterio, que son las unidades de medidas o normas aplicables; la causa, las razones de desviación, el por qué sucedió; y el efecto, la importancia relativa del asunto, preferible en términos monetarios. Muchas gracias.